¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, la cantidad de temas que hay a nivel nacional y lamentablemente tan pocos a nivel provincial, la verdad que daría para hablar de cosas que estamos directamente relacionados todos los argentinos y es a la inflación. Cosas que tampoco podemos manejar, ¿no? Esto se maneja de otros lugares. Son otros los interlocutores con los cuales tendríamos que estar hablando para ver el tema de la inflación. Tenemos que hablar de lo que pasó anoche y terminó la madrugada de hoy, que es esta ley por 6 meses para pagar una doble indemnización a la persona que se quiere echar. Disputas políticas, disputas dentro del poder. ¿Qué es lo que puede traer esto como consecuencia o no en las inversiones? Mire, yo realmente con esto no le tengo mucha confianza al gobierno nacional en lo que dice, ¿no? Que esto puede llegar a estropear las inversiones que se van a hacer en el país. Ninguna inversión viene de un día para el otro, a no ser que vengan a prestarnos plata y llevarse plata. Si usted quiere instalar una fábrica o quiere poner una empresa, y tiene mucho más de 6 meses para poder instalarse, ¿no? Por lo tanto, esta pulseada política que se ha planteado, si el kirchnerismo, si el macrismo, si Cambiemos, yo lo veo mucho como políticas de distracción, ¿no? Ante una situación que seguramente es mucho más grave, porque la vive usted, la vivo yo, la vivimos todos, la vive el cameraman, la vive el sonidista, la vive el señor que está arriba del colectivo, la vive la persona que está trabajando en su casa. O sea, vamos a tener una inflación anual de casi un 40%. Es una cosa realmente insoportable. Hoy estaba viendo de Buenos Aires arreglos que se han hecho con gremios y donde se les va a pagar un 30%, se les va a dar este año en lo que hace a la actualización de sus sueldos y se les va a pagar en 3 veces, una parte ahora, otra parte en septiembre y la otra parte en enero. Sí, pero usted cuando tenga que pagar la luz, el gas y lo que paga en el supermercado está planteado hoy. Por lo tanto, lo que a usted le va a llegar como aumento, eso lo va a tener consumido, pero totalmente y no le va a servir para nada. O sea, hoy la situación del país es realmente crítica. Mientras tanto, estamos entretenidos con todos estos temas. Un tema que en la provincia de Salta no tuvo mucha connotación. ¿Por qué? Y bueno, porque no hubo despidos por parte del Estado. No hubo despidos por parte del Estado porque sigue el mismo Estado, más allá del Estado de los cambios municipales, que bueno, echaron 100 que están acomodados o estaban acomodados, entran 100 nuevos que se acomodan. Por lo tanto, no hay una variación en el empleo. Ahora, ¿qué está pasando con nuestras pequeñas empresas? Y nuestras pequeñas empresas están realmente en problemas. Porque lo que allá se llama pyme, en el orden nacional, en Buenos Aires o en Córdoba o en Santa Fe, en nuestra provincia son negocios chicos que son almacenes, ¿no? O son empresas donde no tienen más que 4 o 5 empleados. Y esos 4 o 5 empleados a lo mejor tienen 10, 15 años que están trabajando junto al dueño de la pyme que trabaja al lado de los empleados. Y ese hombre tener que decirle a un empleado, che, mira, no te voy a poder pagar el sueldo este mes, te voy a tener que echar, indemnizar o decirte que te voy a suspender, más allá de lo que la ley me diga, porque realmente no te puedo aguantar, no es tan fácil. No es Carrefour, por ejemplo, que le dicen, bueno, tenemos que sacar 500 empleados y lo sacan de un solo saque con un número que corresponde a determinada sucursal. No, las pymes en provincias como la nuestra son negocios, igual que los súper chiquitos o los almacenes, la gente que se gana sus mangos en su casa teniendo un empleado. Toda esa gente está muy complicada hoy. Mientras tanto, la política nacional nos está preocupando a todos. ¿Por qué? Y bueno, porque la inflación no para. No para. Y el riesgo de quedarse sin trabajo en todos los lugares, la verdad que es mucho, más allá de esto de la doble indemnización o no por 6 meses. Antes de ayer, hablando con el ministro de Economía de la provincia, dijo, mire, esto no es mágico. O sea, no es que el 1 de julio, porque se cumplen los 6 meses, ya cambia el país. No. Esto puede ser progresivo si estas medidas que se están tomando dan resultado. Mientras tanto, la gente tiene que ver cómo aguanta esos 6 meses, 9 meses, ya llevamos 6, esos 9 meses, con un bolsillo totalmente deteriorado y donde cada vez lleva menos cosas del supermercado. Y que cada vez viaja menos en auto porque ya no puede cargar nafta en su vehículo. Usted hoy sale a las rutas y quiere viajar un poco y se da cuenta que tiene las rutas totalmente liberadas. Yo no sé cuánto disminuyó el consumo de la nafta, pero está todo relacionado al bolsillo. Mientras tanto, en nuestra provincia todavía seguimos con este jueguito de comarcas, a ver si el gobernador se habla o no se habla con el intendente. Realmente es un hecho que da un poquito de vergüenza, ¿no? Y yo ya se lo adjudicaría directamente a la política local. Una política local que se ha visto totalmente deteriorada en el correr de 2 años
Y el doctor Juan Manuel Urtubey va a tener que asumir una posición al respecto algún día, tal vez antes de irse. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que él tiene de la desaparición prácticamente de los partidos políticos? Porque él llegó armando un frente con los partidos políticos. Y esos partidos políticos hoy están todos desarmados. Es más, el propio peronismo está desarmado. Hoy el peronista le dice, nosotros solo no podemos ganar. Sí, pero los demás partidos están desarmados. Por lo tanto, ¿qué generó el doctor Juan Manuel Urtubey en 8 años, 9 años ya que va a tener casi de gobierno? Y yo no creo que haya creado líderes políticos. A mí no me preocupa tanto la gobernación de Juan Manuel Urtubey en los 3 años y pico que le quedan, porque él se va. Lo único que me queda como aliado es decir, bueno, el ego que puede tener cualquier persona, y más cuando tiene es un primer mandatario, es decir, quiere ser presidente de la nación, es decir, señores, mire la provincia que tengo, entonces lo va a mandar a Salta, que venga, que somos un ejemplo de todo. Es la única posibilidad que tenemos. Porque nos pasamos 4 años con el tercer mandato de Juan Carlos Romero, donde desde el Mediterráneo manejó la provincia durante 4 años. Así no fue, ¿no? Así no fue. ¿Y qué hizo Juan Carlos Romero? Y lo hizo perder a Guayar después. ¿Por qué? Y porque no quería una continuidad, porque si no Guayar iba a tener que decir, y esto me lo dejó el gobierno anterior. Entonces ganó Juan Manuel Urtubey. Ahora, cuando se va de Urtubey, ¿qué va a hacer con el gobierno? Y ella lo dijo, se va. Muy bien, ojalá tenga mucha suerte y sea presidente de los argentinos. Pero ¿y nosotros acá qué? Ese sería el tema. O tenemos que esperar que gane para ver si manda alguna prebenda para que Salta pueda estar mejor y nos convertamos en Anillaco 2. Yo creo que no ese es el camino. El camino sería haber generado una fuente política importante para que realmente pueda reemplazar un gobierno que se está yendo. Usted me va a decir, pero falta mucho. Sí, pero el año que viene ya hay elecciones. Y el partido gobernante ni siquiera tiene en miras quién puede ser un diputado nacional o quién puede ser el candidato a senador por la capital. ¿Por qué? Porque no tiene gente. No tiene gente preparada ni valiosa como para poder ser candidato de la gente. Esta es la realidad que tenemos. El gobernador hace 2 años que viene trabajando para ser presidente de los argentinos. Esto significa 5 años y medio antes de la elección. Está trabajando. Y uno dice, bueno, si no tiene ese tiempo, es imposible que llegue, tiene que salir a trabajar. Y lo mismo le pasó a Menem en su momento. Tuvo que salir 3 años antes a trabajar para decir quiero ser presidente de la nación. ¿Usted escuchó a alguien que diga yo quiero ser gobernador de esta provincia porque creo que la puedo sacar adelante? ¿Escuchó a algún político que diga yo quiero ser senador de la capital porque puedo cambiar las condiciones de vida de la gente? ¿O quiero ser un nuevo intendente porque no me gusta la conducción que lleva adelante Sáenz? No hay nada, está destruida la clase política, está destruida. No hay ambición de poder. Entonces, ¿hasta dónde se hace cargo Juan Manuel Urtubey de esa situación? ¿Hasta dónde? Esa es la pregunta. Ya lleva 9 años manejando el poder y como proyecto individual es fantástico. Lo que hizo y la proyección que él logró a nivel nacional es única. Pero la pregunta sería, ¿y el resto qué? Son temas para seguir hablando. Tenemos 2 bloques esta noche, gremios y políticos. Nos vemos en un minuto nada más. Las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo, Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique, Tienda San Juan y Transporte Marcilese. Ya estaba nuevamente, gracias. Bueno, decía que me había excedido un poco en el editorial. Y sí, la verdad que el editorial siempre dura un poquito menos de tiempo, pero bueno, creo que lo meritaba esta noche. Tenía muchas cosas para decir. Además, estoy bastante preocupado por lo que le puede pasar a nuestra provincia dentro de 3 años, ¿no? Veo que la dirigencia es como que bajó los brazos, no sé, así lo veo. ¿Cómo lo ves vos, Guaymas? Buenas noches. También igual. ¿Lo ves así? No es por decir lo mismo, es una realidad. La política está bastante deteriorada, está abandonada. Coincido plenamente cuando hablamos de una candidatura que todos los salteños creo que nos sentiríamos orgullosos, que el doctor Juan Manuel Urtubey tenga la posibilidad de ser presidente de los argentinos. También creo que Gustavo Sáenz tiene una gran función como intendente y creo que tiene un gran camino para ser el gobernador en el 19. Sí, pero todavía tiene que demostrar que es intendente, ¿no? A eso quiere llegar. Claro. Tiene que demostrar siendo un buen intendente y creo que se ve pocos candidatos en un año electivo como el año que viene y bueno, ahí veremos realmente
si estamos comprometidos con la sociedad o no. Bueno, vamos a ver, queda tiempo por delante, pero mientras tanto nos están entreteniendo lindo con este tema de la ley antidespidos, ¿no? No sé, ¿usted cómo lo ve en esto? O sea, no sé, hace un mes que estamos hablando de esto y el presidente dijo, yo la voy a vetar. Entonces ahora empezamos con que ganó el kirchnerismo, después que Macri perdió, después que Cambiemos evolucionó políticamente asesorado por el radicalismo, y eso le permitió llevar esto adelante como realmente salió en el día de esta mañana. Entonces uno dice, siempre mientras tanto, ¿qué? ¿No? Porque hay que seguir trabajando. Ahora, ustedes son hombres de los gremios. ¿Cómo ven esto de los dobles despidos? Bueno, buenas noches para nosotros. Desde el punto de vista, desde nuestro lugar de trabajo, nosotros somos empleados del Poder Judicial, no hemos sufrido este tema de la posibilidad de tener despidos o de haber sufrido ya algún despido, pero no somos ajenos a la realidad del trabajador argentino, donde hay un sector muy importante que está sufriendo estas consecuencias, y la verdad que nos preocupa porque es una cuestión cíclica en la que después del cambio de un gobierno, de un color de un gobierno, de una posición de un gobierno, los trabajadores nos encontramos siempre al cambio de la decisión política, y en donde los costos de la historia anterior la terminamos pagando los trabajadores. O sea, son la variable de ajuste. Nosotros somos la variable de ajuste de esta situación, en la cual, por un lado, había una época en la que se daba subsidios, se sacan los subsidios, quienes tienen que cubrir los subsidios somos los trabajadores, porque eso, la repercusión directa del cambio, de la eliminación de los subsidios, va al bolsillo directo de los trabajadores. Y sobre todo de la clase obrera, la que tiene un salario establecido, fijo, donde no tiene muchas variantes. Nosotros los empleados públicos estamos esperando que en el segundo semestre podamos tener de nuevo una nueva posibilidad de encontrar soluciones salariales, y que el Estado, el gobierno de la provincia, se dé cuenta de que nosotros necesitamos reactivar nuestro salario, porque hemos perdido nuestra capacidad adquisitiva. Sí, la perdieron ustedes, la perdieron todos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la UOCRA, ¿no? La UOCRA creo que es el gremio que más afectado salió en toda esta situación. Fue no, Aguilar, sí, ¿no? Sí, sí. A ustedes los pararon ya en diciembre. En diciembre, o sea, es más, en noviembre. Desde noviembre que viene en caída libre, gracias a Dios, se paró la locura esta que estaban cometiendo, porque en realidad la cosa más fácil era parar la obra pública. Es lo que hicieron. Gracias a Dios estamos en un momento en que se está queriendo reactivar toda la obra pública. Bueno, mandaron 280 millones de pesos que estaban debiendo. Lo curioso es que la información del gobierno nacional dice, porque claro, a uno después lo hacen quedar realmente como provincia, uno se siente compenetrado con lo que hace en la provincia que trabaja, ¿no? Entonces, si el gobierno nacional le dice a usted, le mandamos un anticipo de 280 millones de pesos para que vayan viendo, usted dice, no, pará, es la plata que me está debiendo, ¿qué te pasa? No me está mandando ningún anticipo, me está mandando la plata que dejaste de mandarme. ¿Para pagarle a quién? A los hombres que le debo porque ya hicieron las obras, ¿no? Bueno, es lo que nosotros decimos, sí. Están dando un anticipo de lo que nos deben. Es un poco más claro eso, ¿no? De todas maneras, a nosotros la ley esta que se debatió y que se habló tanto, no nos toca, digamos, a nosotros, porque venimos de un régimen especial, un régimen que es de la época de la dictadura. Creo que junto con el agrario son las únicas dos leyes de la dictadura que en lo laboral que existen. O sea, nosotros no tenemos indemnización, tenemos el fondo de cese laboral, que es un aporte que hacen las empresas durante todo el periodo que está trabajando, nada más. O sea, ustedes van acumulando su propia plata, las empresas, a los fines de mantenerlo cuando no tienen trabajo. Sí, es una ley donde las empresas todos los meses tienen que ir depositando, es lo que la ley dice, pero la ley siempre le buscan la vuelta y por ahí las empresas no depositan. Pero en realidad el espíritu de la ley es que todos los meses depositen el fondo de cese laboral, y cuando se retira por renuncia o por despido, cobra exactamente Ahora, Aguilar, lo mismo. si ustedes no tuvieran esa ley, ¿no? Y usted como gremialista, ¿cómo ve el tema del doble despido? Bueno, ¿Es una solución? No, yo creo que el Estado debe instrumentar políticas de seguimiento a las empresas que se encuentran en periodo de crisis, y que en ese periodo de crisis deben demostrar
que realmente están, y ahí es donde el Estado debe actuar para garantizar y para evitar que se produzcan despidos, con programas para ayudar a que no se produzcan los despidos. ¿Pero usted cree que si alguien está trabajando bien y tiene una empresa que esté trabajando, un negocio que esté trabajando, va a despedir gente? No, de ninguna manera. Claro. Ahora, si la gente no tiene plata en el bolsillo, porque el Estado no se la paga, porque hay una inflación de 40%, ¿usted cómo le dice a una pyme, un negocio que tiene 4 o 5 personas, le dice, no, mirá, yo tengo que seguir manteniéndote porque hay una ley? Usted dice, mirá, dale a la gente plata para que venga a comprar y va a ver cómo viene a comprar y yo no tengo este problema, ¿no? Nosotros tenemos el inconveniente que el Estado adeuda a las empresas y las empresas a su vez adeudan al Estado, pero el Estado claro, digamos, las mata con las intimaciones y con las multas y todo. Y muchas veces nosotros peleamos contra esa hazaña. Porque o sea, usted tiene que salir en defensa del empresario. Nosotros terminamos pagando los platos rotos. Perdón, Maldonado, ¿ustedes cómo lo ven esto? Buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias Mario por la invitación. Bueno, realmente es preocupante. Anoche mejor dicho, en hora de la madrugada se ha sancionado esta ley. Significa que tiene una fuerza y yo me animo a decir que anticiparse a los resultados del Congreso por parte del Ejecutivo Nacional me parece una fuerte torpeza por parte del presidente. Es ley. Lo que tenía que haberse hecho desde el Ejecutivo es tal vez dialogar más, conciliar y si, digamos, las fuerzas legislativas plantean tratar una ley en el Congreso, hacer los aportes que corresponden, sobre todo para generar fuentes de trabajo, evitar los despidos, persuadir al empresariado, digamos, motivar a ese empresariado para que no genere despidos. Acá, días pasados, un señor, un economista, Alfieri, dijo, es la primera vez que la Argentina está manejada por sus propios dueños. Es cierto. Los señores que estuvieron sentados en la Casa de Gobierno, casi 1000 empresarios, apoyando las palabras de Macri y apoyando que en 90 días no iba a haber despido, más allá de la ley, son los mismos que estuvieron sentados con Cristina y son los mismos que estuvieron sentados con los militares. O sea, a ver, cuidado. El empresario tiene que tratar de ganar la mayor cantidad de plata, son totalmente inescrupulosos en su gran mayoría. Irresponsables. ¿No es cierto? Yo le diría que es mucho más responsable y tiene mucho más escrúpulos el que tiene una pequeña pyme y estas grandes empresas, que los empleados son números, ¿no? Eso la tengo lo suficientemente clara. Entonces, esa gente no la va a salvar al país. No, de ningún modo. ¿No es cierto? Cuando usted dice, estoy esperando que vengan inversiones de afuera, y es porque la que la tienen puesta acá, la sacaron afuera, pero no la quieren traer para hacerla producir. Entonces, a ver, si yo estoy en la China, lo primero que le pregunto al presidente, ¿y la plata de ustedes los argentinos dónde está? No, la plata está afuera. Y si no la llevan los argentinos, ¿cómo cree que vaya yo de la China a llevar la plata allá? O sea, yo me imagino que, a no ser que lo que vengan a vender realmente nos van a hacer un buraco que nos vamos a quedar otra vez empeñados, ¿no? ¿O no? Así es. Totalmente. Entonces, a ver, uno que ya tiene unos años, dice, ¿cuántas deudas pagamos ya de deuda del país al exterior? ¿Cuántas? O sea, ¿cuántas veces le pagamos al Fondo Monetario Internacional, al Club de París? Seguimos pagando, o sea, no sé cuántas hemos pagado. Y por las crisis que hemos pasado. Sí. Desde que tengo uso de razón, desde niño, sí, claro. He vivido de una y hemos salido, mejor dicho, entramos a otra. Sí. Salimos y entramos de crisis en la crisis. Falta de políticas de Estado serias y con visión de futuro, en la cual, sea cual el cambio político que haya, no modifique algunas estructuras básicas que permitan tener en claro cuál va a ser el crecimiento de la República de la Argentina en cuanto a si vamos a ser un país productor únicamente de alimentos, de materia prima, o si le vamos a agregar valor agregado a esas producciones. Cómo hacer para poder crecer, o sea, siempre hay, de acuerdo a la posición del color político que está de turno, cada uno ver su manera de ver. En este caso, bien lo planteas vos, el tema de que están los verdaderos dueños de la República a cargo de la Argentina. ¿Cómo van a hacer ahora? Cuando en realidad vienen de hace tiempo haciendo esto. ¿Existe alguna posibilidad de cambiar esto? Es lo que a nosotros nos preocupa como trabajadores, porque lo que vemos es que la política no está definida
bien hacia el futuro, que es lo que buscábamos. Porque no tenemos un proyecto de país. Lo planteaba bien el tema del local. Estamos sin partidos políticos definidos, sin políticas partidarias definidas con respecto al futuro de la provincia. Por eso creo que el crecimiento de la democracia, si bien llevamos 30 años, podríamos decir un poco más de 30 años como democracia, en el cual cada vez la sociedad ya exige más a los políticos, les exige más a los dirigentes, ya no se conforma únicamente con elegirlos nuevamente, sino ya le está exigiendo cada vez más. Creo que eso es una demostración de que la sociedad está creciendo, pero no crece en ese sentido de buscar un país amplio, pleno y con futuro, de la parte política. Creo que ahí tenemos que mejorar, ahí tiene que haber un recambio, tiene que haber alguna actividad, algo que genere una posibilidad en que podamos tener Mario, sí, usted sabe, yo le voy a contar una pequeña historia, no muy chiquita. En este mismo programa, en el año 83, 87, en 87. En 87 había 12 candidatos a gobernador. 12 candidatos a gobernador. El primer debate que se hizo en la República Argentina de candidatos a gobernador que debatieron todos juntos fue en cara a cara en el viejo Canal 2, Santa Clara de Asís. Te hablo nombres, candidatos como Ulloa, Espeche, Darío Arias, Armando Caro Figueroa, Hernán Hipólito Cornejo, algunos de los que me acuerdo. ¿Sí? O sea, donde podían debatir y hablar, pero había 12 candidatos a gobernador y 12 personas realmente de prestigio en el orden local. Hoy, si uno se pone a ver, dice, ¿quién puede ser candidato a gobernador? Claro. Entonces, ¿hemos avanzado o hemos retrocedido en esto? Yo creo que hubo una involución políticamente, sí. Totalmente. Primero porque no hay políticas, digamos, un proyecto político para la provincia, ni para las regiones, ni tampoco para el país. Vamos a darle madurez a la política en tanto y en cuando tengamos esa voluntad de sentarnos y discutir qué Argentina, cómo queremos que sea nuestra región en base a nuestros recursos. Y pero eso ¿quién nos manda? El que dicta las políticas, ¿quiénes son? Los hombres que tienen la posibilidad de mando. O sea, yo por eso lo hago responsable a Juan Manuel Urtubey, porque Juan Manuel Urtubey, como hombre joven, y que ingresó a la política diciendo, la política tiene que ser para los jóvenes, donde tiraba a los viejos por la ventana. ¿No? Juan Manuel viene por afuera de un partido, yéndose por afuera del peronismo, después recuperó, después bueno. Pero por eso, pero son todas conveniencias. En el partido gente que no tiene nada que ver con el partido. Pero todas son conveniencias personales. Exactamente, y bueno, por eso estamos como estamos. Pero disculpa, mira, yo quería redondear un tema que es muy importante. Cuando vos marcás esta ley, y realmente marcás quiénes la han aprobado, quiénes están en contra y quiénes están de acuerdo con el veto del presidente que anuncia, y te das cuenta de la hipocresía que hay en nuestro país y en nuestra provincia. Porque ¿cómo te podés imaginar el radicalismo de Raúl Alfonsín con una posición totalmente lejana a lo que hoy tiene Nani y lo que tiene Sáenz? Te podés imaginar un Olmedo en donde la tribuna, haciendo casi peronismo, hablando de la CGT, de lo que es el impuesto a la ganancia, de lo que es la dignidad del trabajador, lo decía en cada acto que participaba, y hoy hablar de la forma que habla a favor de los empresarios, pero no ni siquiera de los empresarios para que sea bueno, sino de los empresarios con una actitud, yo diría, falta de solidaridad hacia los trabajadores. Entonces, ¿cómo piensan algunos gobernadores, incluso nuestros, en hablar de que la vetaría y de que no es ni la vida ni la muerte, y cuando realmente se sienta con los trabajadores en un acto, no tiene nada que ver el discurso en campaña a esta posición solamente por alinearse a través del gobierno de Macri para quedar bien, que puede ser positivo estratégicamente sabiendo quiénes nos cierran o nos abren los grifos, pero hay cosas que no se las puede decir con tanta diferencia. Como pensaste de una manera y en tan poco tiempo cambiás y pensás de otra manera. Creo que la solidaridad, y lo mostró el compañero, y lo mostraron diciendo, a nosotros no nos afecta tanto, pero sí afecta a los trabajadores. ¿Cómo es posible que se entienda que cuando han ganado subsidios los empresarios, esto que no han hecho un acuerdo, pues no es acuerdo con el gobierno, presentaron una imposición que en el segundo, de los 3 puntos, el segundo, no habla de no despido. Dice que van a tratar de tener la misma cantidad de gente, que van a
a mantener la planta. Mantener la planta. Y yo digo, es una trampa, porque mañana una empresa que tiene 1000 trabajadores vota 300 y toma 300 y dice, yo sigo manteniendo la planta. No hay garantía, es una realidad. Y nosotros decimos que esto no es un cepo, es simplemente una manera de evitar despido, porque hoy los hay, los reconocen, porque si no hubiese habido despido, o como ellos marcan que no es tanta cantidad, yo digo, ¿por qué juntaron los empresarios con tanta rapidez, con tanta velocidad y buscaron el apoyo como lo buscó este Claro, gobierno? yo lo que mencionaba en la decía- apertura era que acá no se sufrió este tema porque en definitiva no cambió el gobierno. Entonces, Por- no haber cambiado el gobierno, no hubo despido, porque si no, ustedes acuérdense, en la época que asume Juan Carlos Romero viene y dice, con este estado así, tenemos una provincia, como decía Ulloa, es inviable. Por lo tanto, dejó 5.000 personas en la calle de un día para el otro. Y también privatizó las empresas de la provincia, hubo un cierto cambio. Sí. Yo como te planteaba recién el tema de que nosotros crecimos como sociedad democráticamente, nosotros perdimos el bipartidismo hace tiempo y en base a objetivos y a intenciones personales se logró que en este caso podríamos hablar de justicialismo, se presentó en distintos lugares. Vos lo tenés ahora por un lado el kirchnerismo, por el lado el Frente Renovador. Y en definitiva la gran base es el Partido Justicialista. Entonces nosotros hemos perdido como partidos políticos, como representantes de la sociedad, poder mantener esa política única de un partido destinado con un objetivo común, con la búsqueda de un objetivo común de progreso, de desarrollo, y hemos utilizado los partidos políticos para intereses personales, lo que ha derivado en que muchos de los partidos tradicionales prácticamente están disgregados. De todas maneras, yo les digo, ya estamos sobre el final del bloque, ¿no? Yo les digo, el Partido Justicialista es el que menos sufre en todo este tipo de situaciones porque el justicialismo, el partido, es el partido de poder. Y el poder aglutina. Y cuando llegan las elecciones, el poder comienza a trabajar, ¿sí? El resto son los partidos que uno podía decir, tengo la opción, en Salta, por ejemplo, de un partido radical que podía ser medianamente fuerte, un partido renovador que era fuerte. Bueno, el peronismo, a través de los distintos integrantes, llámese de derecha o izquierda, los desarmaron. Y hasta el día de hoy no los dejan armar. O sea, porque yo creo que ahí sí se podría decir seriamente que el doctor Juan Manuel Urtubey, un hombre realmente muy joven, con una carrera brillante, un hombre que maneja muy bien los tiempos, además, es un buen tiempista dentro de la política, él se dio cuenta de que la mejor forma de gobernar es como lo está haciendo, o sea, con un partido renovador destruido, con un partido radical destruido, por eso la participación de él en el partido radical, por eso la participación de él en el partido renovador, y por eso lo que pasa en el Partido Justicialista. O sea, el Partido Justicialista no se mueve, pero no se mueve porque hay orden del presidente que no se mueva. Entonces, con todo eso dividido, como el Urtubey está gobernando en un mar de belleza, ¿no? Sería importante que Sí. Urtubey se dé cuenta que tiene funcionarios que no están a la altura de su política. ¿Le interesa a Urtubey? Y bueno, tendría que interesarle, Sí. ¿no? Vos lo contabas recién, Urtubey Sí. peleado aparentemente con Sáenz y los dos tienen un mismo origen. Pero, a ver, no es que están peleados con Sáenz. Hay un problema que es mayor. Urtubey hoy, cuando gana la elección y hace el acuerdo con Romero, después, se queda sin opositor político. Entonces, el único opositor que tiene Juan Manuel Urtubey es el espejo. Si él se mira a la mañana y está desconforme con lo que está haciendo, puede ratificar el curso de algo, pero si no, él está jugando en ligas mayores. O sea, Juan Manuel Urtubey juega en la NBA. Y los políticos que nosotros tenemos en Salta, lamentablemente, porque él también ha contribuido a eso, juegan en Salta Básquet, en el Delmi. Entonces él puede ir y mirarlos, los mira, los observa, pero nada más, no participa de eso, está en otra cosa Juan Manuel Urtubey. O sea, él está en un proyecto nacional que ojalá se le dé, ojalá podamos tener, decir, bueno, este gobernador salió de la provincia de Salta. Entonces, ¿cuál es el consuelo que a mí me queda? Decir, Mario, qué bueno sería que haga una buena si provincia está para poder gobernando, si proyectarse. está gobernando Sí. como gobierna la provincia, Sí. con los valores que él tiene, Sí. o disvalores, ¿sí? ¿Cómo entonces va a gobernar un país? Ya va a ver, cuando empiece a entrar Sí. dinero, ya va a ver, mire, esta situación acá sí que va a cambiar. O sea, porque acá ahora viene el crédito de los 800 millones de pesos, ¿sí? Que va a salir aprobado. Acá ahora viene el crédito de 250 millones de dólares que va a recibir.
Por lo tanto, va a contar con dinero, no para hacer la gran fiesta, sino como para mantener la provincia tranquila y hacer algunas obras. Esa va a ser su proyección nacional. Es el consuelo que nos queda. Caso contrario, ya lo hemos perdido. Pero tenemos una mala experiencia. Sí, ¿cuál es? La del casco histórico. Tenemos una mala experiencia y lamentablemente esto marca que no es bueno ni malo recibir plata. No se lo puede calificar. Lo podemos calificar realmente cuando nos digan qué van a hacer. Y cuando lo podemos descalificar, cuando digan está hecho y cómo lo hicieron. Pero en este caso no tenemos. Tenemos intendentes que han marcado pautas y necesidades que a nuestro criterio no son las que se deberían dar en el interior. Una cancha de fútbol no es lo mismo que la salud y que el medio ambiente como están sufriendo Orán y Tartagal. En la propia ciudad de Salta hablamos de crear sistemas de salud nuevos cuando tenemos miles y están sin atender, sin médicos, sin insumos, sin seguridad. Bueno, creo que nadie está diciendo que no es bueno que venga o no, más o menos plata. Queremos saber realmente cuál va a ser el destino, pero con las garantías que merecemos tener los salteños. En la medida de que no vaya puesto como fue en el Fondo de Inversiones, que yo creo que sí, el gobierno está un poquito, en el Fondo de Inversiones no, en el Fondo de Reparación Histórica, yo creo que el gobierno ahí está un poquito asustado, porque ese tema es judiciable, ¿no? Porque en definitiva en la misma ley se pusieron qué plata se recibía y qué obras se iban a realizar. Las obras no se pudieron realizar y la plata se acabó. Por lo tanto, por más que se hagan las obras, va a tener que poner más plata. Bueno, como lo dice la ley, puede ser un tema judiciable. Ahora, ¿por qué en este crédito nuevo el gobierno quiere hacer una cosa anexa a la ley y no poner las obras dentro de la ley? Y para que no sea judiciable, porque si no nos encontramos con el mismo, o se encuentran con el mismo problema. Pero eso depende de los diputados ya, que son los que tienen que aprobar o no. Yo le doy mucha razón a Gustavo, muy breve, en decir, no estamos diciendo que no se haga la ruta de San Lorenzo, estamos diciendo que se podría mejorar, pero gran parte de ese dinero utilizarlo donde Salta y donde el intendente cree que es necesario utilizarlo. A Gustavo Sáenz le hicieron lo mismo que hizo Romero en su momento con Tonini y el gobierno que tenía de ISA, ¿no? Y después, bueno, ISA se hizo amigo y le empezaban a dar plata. Lo que pasó acá fueron 12 millones de pesos que le están faltando a Gustavo Sáenz y que se los dio directamente al gobierno con una municipalidad paralela que la maneja Senato del Frente Plural. Esto es una realidad. O sea, le sacaron poder de dinero que tenía ISA antes y se lo dieron a otro. Las obras se van a hacer lo mismo, pero la va a hacer otro. ¿Por qué? Porque políticamente le quieren sacar poder a Sáenz. Creo que no sé si es claro. Grave error político. En definitiva, lo que terminamos estando en el medio de la torta somos todos nosotros. Acá es la lucha, por último, volviendo al tema del Fondo de Reparación Histórica, nosotros tenemos todavía consecuencias muy malas de esa experiencia, porque tenemos trabajadores que están en el norte y que no han cobrado, muchos no han cobrado porque las empresas se fueron, porque dejaron de pagar. Sé que hay una preocupación del gobierno por ese tema, pero no podemos dejar de pasar de decir que esto está ocurriendo. Señores, gracias por la atención de ustedes. Ojalá nos vaya un poquito mejor. Gracias, Mario. Bueno, gracias. Volvemos en un minuto nada más. Con tus tarjetas de crédito Macro, los martes en supermercados, tenés un 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Y los últimos 2 martes del mes, ahorra con tu tarjeta de débito Macro asociada a paquetes de productos. Consulta bases, condiciones y tope de devolución en beneficiosacanomas.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Costo financiero total nominal anual 2,10%. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical.
Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. No, estamos nuevamente, gracias, le habíamos dicho que íbamos a estar con diputados. Doctor Martinelli, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Muy bien. Lucas Godoy, ¿cómo te va? ¿Cómo está, María? Bien, señor. Estamos con un hombre que ha hecho una denuncia realmente grave, ¿no? De algo que estábamos hablando recién con respecto al fondo de reparación. ¿Cómo le va, Vázquez? Buenas noches. ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto. ¿Cómo se siente como hombre de la Unión Cívica Radical? ¿Están en el poder o no? No. ¿No? No. ¿Le ayudaron? Sí, la conformación del Frente Cambiemos evidentemente se hizo con la dirigencia radical, pero las medidas que se están tomando nosotros, los radicales, y en casi todas las provincias se están agrupando o reagrupando, y estamos viendo de redefinir nuestra relación con Cambiemos. ¿Y tiene algo que ver la ida de Ernesto Sáenz o no? Y hay una gran desilusión con respecto a Ernesto Sáenz de abandonar esto sobre el comienzo de un gobierno, es decir, dejarnos prácticamente huérfanos, si porque en definitiva él era el que tenía la relación, el contacto, y con él se armó este frente. Bueno, él fue el que los llevó a todos a Gualeguaychú, sí, y le ganaron la postura a Cobos, ¿no? Así es. Y esto nos ha generado un problema de no saber con quién tener un interlocutor válido. Y hoy nuestra cuestión partidaria se nos viene encima en cuanto a tener que gestionar y buscar soluciones para la gente. Esto es nuestro gran problema, que evidentemente a algunos por ahí no les interesa, pero a los que hacemos política y nos interesa solucionar los problemas, o por lo menos intentar solucionarlos, se nos complica aún más la tarea. Vázquez, está por entrar a la legislatura, creo que va a venir, inclusive creo que va a ir el propio gobernador a explicar el tema del crédito, después del acuerdo que se firmó en el día de ayer, de la coparticipación. Bueno, ya está habilitado prácticamente el gobierno de pedir el crédito de 250 millones de dólares, o vender los bonos en el exterior, ¿no? Ahí está algunos cuestionamientos en lo que hace dónde va a ir a parar la plata, y usted lo que estuvo cuestionando duramente es el Fondo de Reparación Histórica, y es más, o sea, usted piensa que eso es judiciable. Sin duda, creo que todo es judiciable. La última ratio lo tiene el Poder Judicial, de hecho es la revisión de todos los actos que se puede hacer desde el Ejecutivo, e inclusive hasta se puede revisar algún tipo de ley en materia legislativa si es que contraría los principios dogmáticos de la Constitución. Esa es la función del Poder Técnico en la República. Me parece que todo es judiciable. Yo no creo en aquellos que dicen que no hay que judicializar la política. Me parece que cuando hay actos de deshonestidad, de corrupción, todo tiene que ser revisado por el Poder Judicial, todo lo contrario. Lucas, vos no estás de acuerdo con eso, ¿no? ¿Con qué de todo? Bueno, con el hecho de judicializar lo que fue el Fondo de Reparación Histórica, un Fondo de Reparación Histórica que dice las obras que se iban a hacer, con qué dinero, y ese dinero no alcanzó, y bueno, las obras faltan hacerse. Sí, bueno, efectivamente hubo obras que se destinaron, o dinero que se destinó para la inversión por parte del intendente, parte que no llegó. De hecho, la publicación sobre el Fondo de Reparación Histórica está constantemente publicitada justamente. En cuanto a la judicialización de la política en particular, esto es a lo que yo no comparto, pero en definitiva, si hay algún hecho de corrupción, si hay alguna situación que está oscura, si hay algo que se cree irregular, una presentación judicial es lo lógico, es lo que hay que hacer. Yo me refería, o cuando hablo de la judicialización de la política, digo a esto, o a carpetazos, o a presentar amparos ante perder votaciones. Ha pasado mucho eso en la historia argentina, y por ahí hay vaivenes. Me parece que a eso apuntaba yo cuando digo no hay que judicializar la política, o politizar la justicia. ¿Y cómo se sale de esta situación, doctor Martinelli? Por ejemplo, donde usted en una ley pone, yo voy a hacer determinadas obras con determinada cantidad de dinero, y después el dinero no le alcanza, y usted las obras no las hizo, y usted por ley dice que las obras las tenía que haber hecho con ese dinero. ¿Cómo se hace? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Uno, a través de la auditoría, que tendría que explicarse por qué realmente ese dinero no alcanzó, o a dónde se destinó ese dinero de la auditoría. Pero bueno, para eso tenemos que tener una auditoría independiente del gobierno. O por lo menos una auditoría. La auditoría estuvo funcionando últimamente con un solo integrante, ¿no? Y monolíticamente. Cuando antes también. Y los que asumieron todavía no pueden asumir porque hay paro de personal. O sea, hay un solo integrante de una auditoría que se supone que es la que tiene que controlar
los destinos del dinero de una provincia. Sin embargo, también dice la Constitución que tiene que ir ahí la oposición para Así poder es. controlar. Sin embargo, No lo fue. no lo fue. No lo fue. Entonces, ¿cómo se hace para eso? Bueno, entonces realmente es un problema muy serio porque la ley está perfecta. La ley ha puesto en el Fondo de Reparación Histórica cuáles son las que se tienen que hacer y el dinero que estaba. Es justo reconocer que la Ruta 54 dice que tiene que hacerse también con aportes del presupuesto normal, porque esta una etapa era con el fondo y el resto. Pero las otras obras no, las otras obras estaban financiadas con el Fondo de Reparación. Yo creo que efectivamente, además terminó también la comisión biparlamentaria que existía para el control de esas obras. Entonces no hay ningún control. Entonces lo que el diputado Vázquez dice tiene razón. Algún mecanismo tiene que haber de la nación o de la provincia para que realmente sepamos qué ha pasado con eso. Y yo creo de que eso no es politizar la política, judicializar la política, sino que es judicializar el resultado de la ley. Y entonces es correcto, efectivamente. ¿Cómo se sale? Con esa presentación que hace Vázquez, que a mí me parece que es acertada y que los jueces tendrán que hacerlo. Lo mismo que están haciendo la Nación, fíjese, con el tema del dólar futuro, es exactamente igual. El dólar futuro es un mecanismo del Banco Central que lo ha usado siempre y lo siguen usando. Bueno, pero en este caso se ha judicializado y bueno, y tienen razón cuando hace la denuncia, posiblemente Pinedo y Negri hacen la denuncia porque consideraban de que realmente hay un exceso en la forma y en la ley, cuando se hace esta forma, cuando se hizo el año pasado. Ahora, lo que no sabían es que le iba a explotar en la cara. No sabía que le iba a explotar en la cara y que no le sabía que los que son precisamente los beneficiados de esto son a los que usted califica como los dueños de la patria. No, pero además hay algo más grave ahí. Yo no los califico, son. No, bueno, no es una calificación, no es peyorativo, sí, no, es una descripción. Sí, claro. Es una descripción. En ese caso hay algo más grave, porque el presidente del Banco Central le pidió autorización al juez para saber si pagaba o no pagaba, y el juez dijo, no, avance y pague. Claro. Es decir, más o menos permitió la vía para que se cometa el delito que supuestamente pero a ver, esto lo tomo yo como un ejemplo para decir de que lo que hace Vázquez es algo posible dentro del mecanismo republicano. Lo que tiene de lindo y de curioso de nuestro país que, bueno, el único negocio que funciona es el banco, ¿no? Lo que habría que poner serían mucho más bancos, ¿no? Con mucha más gente que intervenga, porque en definitiva, a ver... el negocio financiero en Argentina es formidable. Y debe ser para el que lo sabe manejar, porque esta plata llegó en dólares y esa plata había que trasladarla a la moneda argentina, es lo que hizo el gobierno. O sea, entonces no se sabe cuánto quedó de los dólares que vinieron. Bueno, yo le planteé en aquel momento al ministro Parodi, que era ministro de Hacienda, con el tema ¿por qué había convertido todo el dinero en dólares, en pesos, plata argentina? En pesos. Sí. Y él dice, porque existe una ley. Digo, ¿qué ley? No hay disposición del Banco Central. No hay ninguna disposición que diga que lo que uno tenía ahorrado en dólares tenía que transferirlo en pesos. No hay ninguna disposición legal. Bueno, sino que Kirchner no podía haber sacado la plata que sacó del país. Tampoco, del gobierno de Santa Cruz, tampoco. ¿no? Pero entonces hay una serie de hechos. Pero me parece que la operatoria era distinta con lo que no ingresaba un préstamo internacional. Yo no sé si existen casos de préstamos internacionales donde ingresa la plata en dólares y queda en dólares. Pero en definitiva lo que sí acabamos de sancionar nosotros la ley de los 800.000 pesos, que venía inclusive en moneda extranjera. 800 millones. 800 millones. Pero no, eso es un préstamo a nivel local. Ya sé, pero el proyecto del gobernador decía en moneda extranjera también. Es decir, se puede hacer. En el país se puede hacer las dos cosas, con moneda nacional y con moneda extranjera. Señores, todo esto que está pasando hoy en el orden nacional, ¿es una cortina de humo o es real? Esto de la doble indemnización. Yo digo que es real. Es real. Es real. Lo que pasa es que hay una serie de ataques al ciudadano común. Sí. Todos los días cuando va a comprar se da cuenta que sus 10 pesos valen siempre menos. No es que nunca valgan más. Y que su estabilidad laboral está en juego. Está en juego su estabilidad. Entonces es una defensa del ciudadano. No es en contra del empresario, sino en defensa del ciudadano, que el único recurso que tiene es su fuerza laboral. No tiene otra.
mientras que el empresario puede recibir asistencias del Estado y de muchas formas poder ir mejorando. Acá se plantea como si realmente esto fuera para frenar inversiones. No tiene nada que ver una cosa con otra. De hecho, todas las inversiones que han venido en el país, entre comillas, son financieras. ¿Por qué? Porque si usted tiene la LEVAC, que le da el 38% anual, y en 30 días, porque puede hacerlo a 30 días, puede hacerlo a 60 días, 62 días, puede hacerlo así, porque así son las licitaciones, se lleva un dinero en dólares cuando lo cambia nuevamente, que no lo puede hacer en Estados Unidos, en China, en Shanghái, en ningún lado del mundo. Tasa del 8. Y además no solamente eso. Anualmente lo puede Nadie hacer. lo puede hacer. No solamente eso, Con un no hay mes de acá. el tema de las inversiones, porque no es una ley que se aplica para futuro, sino se aplica para 180 días y no para nuevas contrataciones. Esto es lo que ha sancionado el Congreso, pero además es una ley, la crónica de una muerte anunciada. Ya ha anunciado el presidente que la va a vetar, porque en definitiva sí yo creo que hay operaciones mediáticas que buscan tapar los problemas y las crisis que existen en las distintas provincias. Lo mediático es hay pocas personas que tienen el espíritu crítico que tiene el director de Radio Aries, que es Mario Peña. Yo veo que los demás, uno pone las radios y todas hablan virtudes nada más de lo que está pasando en el país, como si la gente estuviera re bien y como si el proyecto fuera un proyecto que en 6 meses ya estamos fantásticos. Sí, yo preguntaba en el bloque anterior, ¿no? Los argentinos, que tenemos algunos años, ¿cuántas veces pagamos la deuda externa? O sea, vivimos pagando la deuda externa, no se acaba más la deuda externa. Sí, y el problema es que ahora Argentina era un país desendeudado, digo, a partir de quitas, a partir de 2 acuerdos, uno llevado adelante por Labaña y por Kirchner, el otro en el 2010, y está en un país desendeudado, en el 40% del PBI. Hay un campo importante para poder endeudarse. Y esto es lo que hacen los gobiernos neoliberales, endeudarse. Y nuevamente vamos a pagar cientos de años más deuda extranjera. La situación política de nuestra provincia. Ustedes, como hombres de la Unión Cívica Radical, habían recuperado un lugar en el medio a través de la figura de Nani. Así es. Un chico joven que entró en la política y empezó a aglutinar gente y tal. Es así que consiguen un diputado nacional. Después de mucho tiempo, después de una ausencia terrible en los consejos deliberantes, en la Cámara de Diputados de la provincia, y consiguen esto. Yo creo que fue un error político el hecho de que Nani sea candidato a diputado, que sea diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Esto yo se lo dije a él y le dije aceptarlo como crítica. O sea, porque vos que sos el hombre que aglutinaste todo, el hecho de ir en una boleta como diputado nacional te hace abandonar todo el espectro acá y se te va a desarmar el partido de nuevo. No, pero ahí está Vázquez. ¿Quién? Está Vázquez. No, está bien, pero yo creo que tenían que trabajar varios en esto a los fines de armar el partido. Porque yo no creo que tenga mucha influencia la figura de Nani, como ningún diputado de una provincia como la nuestra, en el orden nacional, convengamos. ¿O sí? No, parecería ser que es como usted dice, Mario. Parece que los diputados nacionales no tienen ningún tipo de incidencia con respecto a los contactos a nivel nacional en ningún ministerio. Estamos con bastantes problemas, no solo en Salta. Por ahí alguna provincia está privilegiada en el caso de tener un gobernador como es Jujuy, pero después lo que es Tucumán, Salta, las demás provincias, estamos con muchos problemas. De hecho, los cordobeses han puesto el grito en el cielo de algunas cuestiones que están ocurriendo. Bueno, pero es el número también, ¿no? Es el número. Sí, porque en definitiva depende del número, no es lo mismo que en el Senado. El Senado es una cosa totalmente distinta, pero porque cada provincia tiene 3. No se olvide que tenemos 40 y pico de diputados nacionales y seguimos siendo muy importantes en ese aspecto. Que ayer, por ejemplo, se aliaron totalmente con el PRO, digamos, y votaron negativamente. Se abstuvieron. Pero ¿tenían posibilidad de hacer otra cosa? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Juntos, todos. Pero los van desarmando de a uno. Si se desarman se desarman acá, no lo van a desarmar en la nacional. Pero es lo mismo, esta realidad, la realidad de un consejo deliberante, cómo se desarman las mayorías, ocurre en todos lados de igual forma. O sea, no es que la altura que uno lo ve sea distinto, la política es lo mismo en todos lados. Bueno, entonces tenemos un radicalismo que está en vista de armarse, ¿sí? Tenemos un partido renovador que está más en desarmarse que en armarse, ¿no? Con una gran influencia del Estado provincial a través de la figura del doctor Urtubey, porque en definitiva el doctor Urtubey es el que maneja las políticas de los partidos, tanto el Partido Justicialista como del Partido Renovador y como la del Partido Radical. O sea, si el Partido Radical lo quiere separar, pone un funcionario en algún puesto y ahí empieza a separar y va desgranando y nos quedamos sin política.
O sea, ¿estamos sin política o no? Yo no creo que sea así. ¿No? Sigo, ¿Por qué? sigo creyendo de que los partidos deben ser No, independientes. deben ser. Y vamos a tratar de que así sea. Nosotros habíamos tenido en el Partido Radical varios problemas también con la anterioridad de Urtubey con el tema de Romero. Sí, es cierto lo que usted dice, la práctica y la realidad a veces supera cualquier situación, cualquier imaginación. Pero bueno, tratamos de que el Partido Radical vuelva a ser el Partido Radical en Salta. Ahí está lo central, me parece que tiene que ver con los partidos políticos tradicionales, que se refuercen, que se ayornen, que sepan interpelar las demandas sociales, pero muchas veces sucede que, o lo que sucedió en las últimas elecciones, proliferaron pequeños partidos que son sellos de goma destinados a, dividir, atomizar. Y eso... Pero alguien lo genera eso, no es por generación espontánea, ¿no? Además es por la ley, alguien los trabaja, ¿no? Es por la ley electoral, sí, que es una electoral. especie, ya sabemos perfectamente, de canalizar a través de muchos afluentes a un solo río, ¿no? Sí, pero es una planificación política. Eso Si hay algo que tiene la ley electoral eso, ¿no? a nivel nacional... Va en desmedro de la política. Bueno, acuérdense En desmedro de los partidos políticos. Los partidos políticos. Pero acuérdense los discursos de la presidencia de la Nación con el gobierno anterior, donde hablaba de que los partidos políticos no eran su opositor, sino era Clarín, o era fulano de tal, no eran los partidos, y eso es un mensaje claro de desprestigio a los partidos políticos. ¿Usted lo quiere trasladar eso a Salta o no? Nosotros tenemos que tratar de que los partidos políticos vuelvan a ser los partidos políticos. Bueno, pero acá se suponía que el opositor del gobierno era el diario El Tribuno. Y bueno, es la copia de la política. Ajá, pero ya la arreglaron, o sea, por lo tanto no hay más oposición, dice usted. Y nosotros tenemos que seguir tratando de reconstruir nuestro partido y hacer lo que tenemos que hacer. Poner un diario. O bueno, si no, también fijarse si las estrategias o la política partidocrática sigue siendo la misma. Quizás en realidad estamos confundidos y no se trata de continuar por el mismo camino, sino buscar otras alternativas. Quizás esa también es una gran discusión. Hay algo sí central en la Argentina y en Salta que tiene que ver con el financiamiento de las campañas. Esto es fundamental porque permite una mayor democratización. Hay en otros lugares que es imposible ser un senador en Estados Unidos. Si no tenés 10 millones de dólares, no sos senador. No significa que si los tenés sos, pero si no lo tenés, no sos. Bueno, claro, pero también esto no hablaría muy bien del propio presidente del Partido Justicialista, porque el Partido Justicialista, ustedes tenían un descuento que se hacía como afiliado y además cuando eran funcionarios. Sin duda. Y eso hacía... No, lo seguimos teniendo, menos en la municipalidad, porque ha cambiado. Miguel Isa forma parte del Partido Justicialista, Gustavo Sáenz formaba parte. Ahora me imagino que los trabajadores y la planta política financiará otro partido político, pero bueno, porque ha cambiado. Pero el justicialismo no tiene. Lo tenemos, sí. En la provincia sí. En la provincia yo aporto para mi partido en la legislatura. Digo que mucho financiamiento que venía... Averiguar, me parece que una ley que la sacó Juan Manuel Urtubey y viene a asumir. La voluntariedad. Bueno, pero claro, que sea voluntario está bien. Voluntario, sí, pero... Claro, pero la obligatoriedad que hacía fuerte un poco al partido, porque era un aporte que hacían los que estaban trabajando... Juan Manuel Urtubey también desarmó eso. Exactamente. O sea, dejó el partido sin plata. Exactamente. Nosotros tenemos un aporte del 15%. 15%. No, obligatorio para nosotros. Para ustedes, por la carta orgánica. La carta orgánica lo prevé en el artículo 46 o 49. Es una forma de tener el partido, por lo menos, para pagar la luz, ¿no? Sí. Yo creo que debe haber aporte. Yo pertenezco al partido y lo hago con total honor y orgullo. Ustedes fíjense que en el Partido Renovador se plantea que hay una persona que no puede ser candidata porque dice que debe 600.000 pesos al partido. Y la verdad que la carta orgánica le mandé 600.000 pesos al partido, la verdad que... No le sacó al partido, pero no aportó lo que debía haber aportado. No aportó. ¿No es cierto? Bueno, y ahora ese partido, que en definitiva fue tentado por el doctor Juan Manuel Urtubey, estoy hablando de la señora Cristina Fiore, para ser más claro, la senadora nacional, ¿no es cierto? Están armando otro partido. Es que ella ya no es del Partido Renovador. Ella fue con otro partido. Bueno, los partidos políticos. Vendrá la explicación de ella. Bueno, está bien, pero de todas maneras convengamos que se ha comprado mucha gente en política porque había quien quería comprar y había quien quería que lo compren. Qué lástima, ¿no? Y bueno, es parte de la prostitución. Qué lástima. De todas hay que hacer una zona roja también. Hay que hacer una zona roja. Pero me parece que no pasa por ahí. A ver, a nivel nacional ha ganado la presidencia de la Nación a partir de un partido municipal, como es el PRO. Nació siendo un partido municipal, no recuerdo el nombre que tenía previamente a llamarse PRO. No es en el marco de un partido tradicional, digamos.
Por eso yo digo, quizás la política, en este sentido, la política partidaria, ha cambiado y también hay que saber adecuarse a esos nuevos tiempos. A ver, Luca, ¿cuál es la diferencia? Él era no de un partido municipal, es de nada más y nada menos que de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es mucho más que La Rioja. Bueno, sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre Cambiemos y la política que hizo para llegar al poder y la que hizo Juan Manuel Urtubey para llegar al poder? ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a alianzas electorales. No, son alianzas electorales. Está correcto. O sea, va por fuera, y después se convierte en presidente del mismo partido. También lo hizo Perón en su momento, aliándose con sectores conservadores. De esta forma no significa que esté bien o lo que uno desea en un partido, ¿no? O sea, no sé, yo creo que los ciudadanos lo que queremos es que el que es hincha de Boca es hincha de Boca, el que es hincha de River es hincha de River, el que es de estudiante, ¿no? Ahora, no se puede cambiar de camiseta así. Pero nunca se alió con los sectores conservadores. Conservador popular. Bueno, pero eso fue después. Cuando él asume en el 46 la presidencia de la Nación Argentina, es con el Partido Laborista. Señor, nos queda un minuto. Tenemos una última pregunta. Sectores del irigoyenismo. Claro, el sector del irigoyenismo. Acá en Salta se confunde porque había sectores del radicalismo que fueron después gobernadores. Perdón, tengo que hacer la del doctor Godoy en la Cámara de Diputados. No se acabó el tiempo realmente, pero a ver, le hago la última, cortito porque ya nos sacan. ¿Qué nos espera después de Juan Manuel Urtubey? ¿Los preocupa o no? Sí. A mí me preocupa inclusive Juan Manuel Urtubey en estos 3 años. Sí, me preocupa que realmente la provincia de Salta esté gobernada por los secretarios, es decir, por los ministros, y no gobernada por Urtubey, que Urtubey esté dedicado a su plataforma nacional. Sí me preocupa. Yo no creo de que nos tengamos que dar el lujo de no tener un gobernador activo durante todo este tiempo, o sea, al año que viene ya es otra historia. Que tengamos una situación de acefalía funcional de parte del gobernador. Sí me preocupa. Y para después, obviamente, van a aparecer candidatos, ¿sí? Seguro que van a aparecer candidatos, si la sociedad va... Están sacando el aire. Bueno, lo dejamos para otro día. No hay problema. ¿Les parece? No se enojan. No, ¿sí? ningún problema. Porque no van a sacar. Gracias por la quedado mucho al anterior. Debe ser, no siempre pasa eso, es una falta de equilibrio. Bueno, nos encontramos el martes, Dios mediante, en Sin Libreto. Gracias, muy buenas noches.